Señor presidente, nos encontramos en Minsk en un momento muy inestable para todo el mundo. Hay conflictos en todas partes y ahora son muchos más que desde la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría preguntarle, ¿es usted optimista o pesimista respecto a la situación actual en el mundo? 50 y 50. 50-50. Así está la situación ahora, pero me gustaría ser optimista. Tanto usted como yo, y todos nosotros, queremos vivir bien y en un país tranquilo y hermoso como lo es Bielorrusia. Queremos vivir en un mundo tranquilo y en un país bonito, donde se pueda trabajar y también encontrar tiempo para descansar. Nosotros en Irariada vivimos en una región muy inestable, pero también Bielorrusia hoy en día, se puede decir, está en una región inestable. Ya van 4 años de conflicto en Ucrania y me gustaría saber si hay esperanza de paz. ¿Usted qué opina? ¿Cuáles deberían ser las condiciones para que eso suceda y, desde su punto de vista, cómo debería ser una paz duradera? Usted. Sabe, aquí decimos muy claro y muy bien que la esperanza es lo último que muere. Por eso no perdemos esa esperanza. Y usted lo notó muy bien. Vivimos en una de las regiones más peligrosas, donde hay guerras. Por eso, a veces, solo nos queda tener esperanza. Y el hecho de que siempre haya esperanza de paz no es solo porque sea algo clásico, una regla fundamental de la vida de las personas, la esperanza de paz. Siempre esperamos la paz porque la historia nos ha llevado a eso. A diferencia de tu país, nosotros siempre hemos vivido y seguimos viviendo en este crisol, hirviendo en la encrucijada entre Europa y Asia. Y todas las guerras más difíciles, los enfrentamientos, los conflictos, siempre han ocurrido precisamente aquí. A menudo peleábamos guerras que no eran nuestras, pero siempre sucedían en nuestra tierra. En Australia, en el extremo del planeta, como lo entendemos nosotros, siempre ha sido, en general, tranquilo y pacífico, aunque eso es un concepto relativo. Siempre ha pasado algo. No guerras, pero sí algunos desastres naturales que ustedes conocen muy bien, a diferencia de nosotros. El mundo está muy inquieto ahora precisamente por el factor humano. No fue Dios quien nos dio estas guerras, nosotros mismos llegamos a esto. Por eso tenemos que pensar en cómo terminar estas guerras. En cuanto a la intención detrás de su pregunta, no solo sobre la esperanza, sino sobre si realmente es posible terminar estas guerras, especialmente aquí en nuestra región, y no solo en la nuestra, sino también en la suya, donde usted trabaja, en Medio Oriente, como nunca antes tenemos la oportunidad de poner fin a estas guerras. Todo depende del deseo de literalmente unas cuantas personas. Si existe ese deseo, estas guerras se pueden terminar este mismo año, sin duda. Incluso el conflicto entre Rusia y Ucrania se puede terminar este año. En cuanto a Medio Oriente, ahí no hay otras opciones. No hay opciones para terminar la guerra ahí. Y este año se va a terminar. Espero que incluso sea en un futuro muy cercano, principalmente entre Estados Unidos e Irán, como se suele decir, aunque yo no creo que sea una guerra entre estadounidenses e iraníes. Esta es una guerra, ante todo, entre Israel e Irán, en la que los estadounidenses se vieron envueltos por la falta de visión y la política de ciertos líderes de Estados Unidos. Pero así son las circunstancias que exigen el fin de esta guerra. Y conozco la postura del presidente de Estados Unidos, de quien depende mucho para que esta guerra termine. Él está enfocado en ponerle fin a esta guerra, lo recalco una vez más, porque no hay otra salida, no hay otra solución aquí. Y en esto radica la diferencia de este conflicto en el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Esa es la diferencia con la guerra en Ucrania. Aquí el conflicto es más complejo que allá, en Irán. Por eso, las circunstancias y condiciones objetivas obligan al liderazgo estadounidense a poner fin a la presión militar de Estados Unidos sobre Irán. Y bueno, Israel dependerá completamente de la postura de los Estados Unidos de América. Por eso,
Este año, creo que estos conflictos se pueden terminar. Tengo la confianza de que serán resueltos. Ya que usted ha mencionado el tema del conflicto en Irán, me parecería muy valioso profundizar un poco más en ese asunto y así retomar la conversación sobre Ucrania en un momento posterior. Usted mencionó que los Estados Unidos tienen la posibilidad real de terminar con esta guerra. ¿Considera usted que el gobierno de los Estados Unidos puede influir en Israel para que este país detenga por completo las acciones de agresión contra Irán? Absolutamente puede. Y algunos hechos recientes lo demuestran. Sabe, hay un conflicto abierto en los medios de comunicación entre Trump y Netanyahu, donde Trump, a su manera característica, reprochó a Netanyahu, quien sigue atacando al Líbano como antes. Pero esa era una de las condiciones de Irán. No atacar al Líbano durante el intento de llegar a un acuerdo. Pero Israel, como suele hacer, creyendo que todo le está permitido, empezó a atacar de nuevo, como antes, el sur del Líbano y no solo el sur. Como resultado, mueren personas inocentes. Y cuando Trump le llamó la atención a Netanyahu, algo cambió. En ese sentido, se logró frenar a Israel, al menos por un momento. Esto demostró la total dependencia de Israel hacia Estados Unidos. Y el propio Donald Trump advirtió que si no le obedecía, Israel se quedaría completamente solo. Eso es lo que más teme Israel, porque está ubicado relativamente cerca de Irán. Y Irán tiene todas las capacidades para atacar a Israel. Y si los israelíes no tienen misiles estadounidenses, ese llamado domo dorado a prueba de todo será vulnerado. Y los judíos en su propia tierra recibirán lo que no quieren y lo que no esperan. Por eso, los últimos acontecimientos en las relaciones entre Estados Unidos e Israel demuestran que Israel depende completamente de Estados Unidos. Y eso, incluso sin estos acontecimientos, ya era evidente. Israel no es un país que cuente con recursos colosales, como por ejemplo Rusia en el conflicto con Ucrania, para poder pelear contra Irán. Y más aún, Israel está rodeado por el mundo musulmán. Sí, hoy en día el mundo musulmán es diverso. No pueden ponerse de acuerdo, no tienen esa unidad. Pero quién sabe, yo siempre digo que la guerra es impredecible. Puede llevar los acontecimientos en una dirección que en tiempos de paz es difícil de prever. Por eso, Israel debe ser más cuidadoso y precavido aquí. Ya tienen una reputación en la comunidad internacional que no puede empeorar más después de bombardear Gaza. Incluso muchos, al mirar la historia, se preguntan qué fue el Holocausto. ¿Qué tipo de holocausto puede haber del que hablaban los israelíes cuando han matado a tanta gente y, sobre todo, a mujeres y niños? Muchos niños han muerto en Gaza. Ahí prácticamente borraron todo del mapa. Quieren construir algún tipo de resort sobre los huesos de la gente. Eso es una completa locura. Por eso, Israel también tiene que, como decimos nosotros, agarrar la cabeza con las manos y pensar en su futuro. De lo contrario, ni siquiera las armas nucleares los van a salvar. Y luego, ¿qué le exigen a Irán sobre ese tema de las armas nucleares? Si hablamos desde una posición de justicia, ¿Estados Unidos tiene armas nucleares? Sí, las tiene. Bueno, está bien, Estados Unidos fue el pionero en armas nucleares y las tiene desde hace mucho tiempo. Pero Israel guarda silencio sobre el hecho de que ellos también tienen armas nucleares. Los iraníes pueden preguntar por qué ellos no pueden tenerlas, armas nucleares. Y además, ahí cerca están India y Pakistán, que también son potencias nucleares. ¿Por qué Irán no puede tener armas nucleares? Si hablamos de justicia, entonces vamos eliminando poco a poco, de manera gradual, todas las armas nucleares en el mundo. Pero si esto es un factor de disuasión y significa que nadie nunca te va a atacar si tienes armas nucleares, entonces Irán tiene derecho, igual que otros países, a tener estas armas nucleares para su propia defensa. Pero eso es si hablamos de la opción nuclear. En cuanto al bloqueo del estrecho de Hormuz, saben, no creo que los iraníes quieran detener la navegación ahí.
Eso no les conviene. No les conviene porque si se bloquea el estrecho de Hormuz, los países ricos del Golfo encontrarán otra ruta. Al final de cuentas, van a poner tuberías donde sea necesario, de norte a sur pasando por Omán, y en el Océano Índico cargarán sus petróleros y así sucesivamente. Por eso, no le conviene a Irán, pero ellos quieren recibir una compensación por la agresión que sufrieron. También nos entendemos en ese sentido. Por eso, Israel y Estados Unidos, que atacaron a Irán, deben pensar en cómo van a compensar ese daño. O sea, aquí hay muchísimos problemas que hay que resolver. Y esos problemas solo se pueden resolver en la mesa de negociaciones. No hay solución militar para ninguno de los dos conflictos. Ni en Ucrania, ni en Medio Oriente, no hay solución militar. Por eso hay que recapacitar, como dije, tomar la cabeza entre las manos y pensar que van a morir muchísimas personas inocentes. Usted Hizo mención de las armas nucleares, que no solo fueron un factor fundamental al inicio de este conflicto, sino que también son un factor clave en el camino hacia su resolución. A pesar de todos los esfuerzos de Estados Unidos, da la impresión de que una gran cantidad de países quieren tener armas nucleares para salvaguardar la seguridad de sus estados después de un ataque así. Es decir, crear un paraguas de protección, incluso con armas nucleares. Pues sí, muchos países hablan de eso. Pero ese es un camino sin salida, es un camino hacia la destrucción. Porque si tienes un arma, esta cuelga en la pared hasta que llegue el momento. Pero el arma está hecha precisamente para dispararse. Por eso hoy decimos que las armas nucleares son un factor de disuasión. Sí, hoy parece que es así. Parece que sí. Pero que todos los países del mundo tengan armas nucleares es un camino sin salida. Tarde o temprano puede surgir un conflicto nuclear y el planeta será destruido. Por eso no soy partidario de que los países del mundo tengan armas nucleares. Estoy a favor del desarme nuclear y esto debe aplicarse a todos. A Rusia, a Estados Unidos, a China, a Israel, a la India, a Pakistán y a otros países. Esto debe aplicarse a todos, porque aunque bombardeen Irán, eso no va a detener el desarrollo de armas nucleares en Irán. Al contrario, lo van a incentivar aún más. En Irán se han cometido muchos errores. Si nos adentramos de nuevo en este conflicto, se pueden mencionar, pero uno de los errores de Estados Unidos e Israel es que unieron a una sociedad iraní que estaba bastante dividida. Irán estaba algo dividido antes del conflicto. Estados Unidos e Israel ayudaron a unirlo. Fue un error de su parte, pero para Irán es bueno. Y estoy absolutamente seguro de que el desarrollo de armas nucleares en Irán, si es que existía hasta ahora, va a continuar. También porque el segundo error que cometieron, sobre todo los estadounidenses, fue que no estuvieron de acuerdo. Según la información que obtuve de los medios, Irán propuso sacar los materiales nucleares que habían producido, materiales nucleares enriquecidos para la creación de armas, propusieron enviarlos a China, a Rusia, los rusos también lo propusieron. ¿Por qué los estadounidenses no estuvieron de acuerdo en que Irán enviara ese uranio enriquecido a China? ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? China es un país nuclear. Produce combustible nuclear enriquecido para armas nucleares. Nadie le prohíbe eso a China. Nadie presiona a China, pues que lo hubieran enviado allá. ¿Eso le habría dado una gran ventaja a China? No, absolutamente no. China no tiene la misma cantidad de ojivas nucleares que Rusia y Estados Unidos. Pero si lo hubieran enviado a China y estuviera bajo control, puedo dar un ejemplo con Bielorrusia. En Bielorrusia hoy en día hay material, pero está bajo el control del OEA. En su momento estuvimos de acuerdo con eso, y el mundo no tiene ninguna queja contra nosotros, aunque tengamos ese material. De la misma manera podrían controlarlo en China. Bueno, incluso si ese uranio enriquecido o plutonio o lo que sea,
ayudara a crear nuevos misiles con ojivas nucleares en China y que habría una decena de misiles más. Pero los estadounidenses se pusieron tercos. Estoy seguro de que fue por motivos políticos, como que en China es el principal rival de Estados Unidos. Hay que aceptar eso. El principal rival, que además se está desarrollando más rápido que Estados Unidos. ¿Y para qué poner obstáculos? Que Irán lo hubiera enviado allá. Irán no va a entregar materiales nucleares a Estados Unidos. No los va a entregar. Eso también es por consideraciones políticas y diplomáticas de principios. ¿Cómo le vas a entregar esos materiales al agresor? Por eso se atoraron en cuestiones que, desde el punto de vista de resolverlas, no son tan importantes. Había que avanzar en esa dirección, y aquí los culpables son los israelíes y, sobre todo, los estadounidenses. Yo creo que los estadounidenses van a resolver esta situación porque no hay de otra. Van a recibir esa región llena de sus adversarios. Ahí no estarán sus aliados ni simpatizantes de los estadounidenses, donde tienen sus bases y todo eso, serán sus enemigos. Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos y así sucesivamente, todos están a favor de que se detenga este enfrentamiento y se empiecen a establecer relaciones normales. Todos los países que mencioné ya se lo dijeron a Trump. No queremos una guerra ahí. ¿Por qué? Ustedes también lo saben. Por eso, estas circunstancias objetivas obligan a los estadounidenses a moverse por la vía diplomática para poner fin a la guerra. Usted Comentó específicamente que Estados Unidos como que está obstaculizando y retrasando el fin de este conflicto. Pero al mismo tiempo el presidente Trump acusa a Irán de exactamente lo mismo, de estar retrasando las negociaciones de paz y de no querer iniciar ese proceso diplomático necesario. ¿Usted cree que Irán debió actuar más rápido en esta situación? ¿Debió dar ese paso primero? Ante todo, son los Estados Unidos de América quienes deben actuar más rápido. Y debería haber menos plática alrededor de esto por parte de Trump y sus asesores y más acción. En este caso, mucho no depende de Irán, sino de los Estados Unidos de América. Objetivamente, todos los aliados de Irán ejercen presión sobre él. Y, sobre todo, Rusia y China, que prácticamente están empujando a Irán para que se logre un acuerdo tipo tranvía para que este conflicto termine por la vía diplomática. Este conflicto, a diferencia del conflicto ucraniano, tiene un impacto muy fuerte en la economía mundial y, sobre todo, en la vida de las personas. Por eso, el problema no está en Irán. Irán simplemente reacciona, a veces reacciona ante las acciones de Estados Unidos, que principalmente está prolongando este conflicto. Los iraníes actúan de manera sencilla. Si ustedes se comportan así, nosotros también vamos a actuar de la misma manera. Pero eso es lo que vemos en la superficie. No vemos la profundidad porque no participamos en esas negociaciones. Debajo de esa superficie pueden existir diferentes tendencias. Y considerando que en Estados Unidos a veces en la mañana dicen una cosa y en la noche otra, es difícil entender qué está pasando realmente. Al principio les propuse analizar los elementos objetivos fundamentales que influyen en cada una de las partes involucradas en este complejo conflicto, actores clave como Estados Unidos, Israel e Irán. Y todas estas razones objetivas empujan a que este enfrentamiento termine pronto. Ahora estamos viendo una especie de reconfiguración en Medio Oriente. Hay países que están llegando a acuerdos entre ellos, que influyen en Irán y lo empujan a poner fin a este conflicto. Pero al mismo tiempo vemos que Irán ataca a los aliados de Estados Unidos y que Irán, como dijiste, responde a las acciones de Estados Unidos. De ahí la pregunta, ¿son capaces los Estados Unidos de proteger a sus aliados en la región y es capaz Irán de terminar rápidamente este conflicto? Usted. Ha señalado correctamente estos puntos clave. De hecho, Irán está siendo presionado por grandes países como China, Rusia e India, que compraban mucho material de hidrocarburos a Irán.
también están presionando a Pakistán, donde se llevaban a cabo estas negociaciones. Ellos están empujando a Irán tranquilamente, incluso podría decirse que lo hacen de una manera amistosa, para que Irán llegue a un acuerdo. Por otro lado, me gustaría comentarles a todos ustedes, y esto lo sé con total certeza, que Turquía, Arabia Saudita, naciones que no son pobres, sino sumamente ricas y muy poderosas, así como Irak, Bahrein, los Emiratos y otros países de la región del Golfo, le declararon de manera muy clara a Trump que lo que realmente quieren es una salida diplomática para este conflicto. Ninguna de las naciones aliadas cercanas de Estados Unidos, si es que todavía se les puede llamar así, manifestó una postura a favor de continuar el conflicto para imponer un castigo a Irán. A pesar de que algunos países, por ejemplo los Emiratos, han tenido problemas serios con Irán, y yo no diría que son amigos. Pero, aún así, el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos le dijo directamente a Trump que había que poner fin a la guerra aquí. Hay que llegar a un acuerdo, porque eso lo entiende todo el mundo. Por eso, por un lado, están los aliados de Israel y de Estados Unidos. Más bien de Estados Unidos. ¿Qué países musulmanes pueden ser aliados de Israel? Probablemente ya nunca serán aliados. Nunca fueron aliados, pero sí son aliados de Estados Unidos. En su territorio están ubicadas bases de Estados Unidos. Por eso, las partes en conflicto son impulsadas por diferentes países. Usted ya lo mencionó. Pero Irán ataca bases de Estados Unidos, bases que están ubicadas en el Golfo Pérsico. ¿Está bien lo que hacen o no? Desde el punto de vista de Irán, si está bien, están en guerra. ¿De qué otra forma podría ser? Sí, puedes decir que algunos drones lanzados desde territorio iraní también caen en zonas residenciales. Ese es el defecto de esos drones o simplemente la realidad objetiva con estos drones. Funcionan los sistemas de interferencia contra drones, los sistemas de guerra electrónica. Por eso, los drones se desvían de su objetivo y caen. Se les acaba el combustible o, por otras razones, terminan cayendo en lugares a los que no estaban dirigidos. Nosotros también estamos experimentando esto ahora por parte de Ucrania y Rusia. Ellos están peleando entre sí, pero los drones entran en nuestro territorio. Hace poco, uno de los drones se desvió y, directamente desde el territorio de Rusia, de la región de Smolensk, entró y explotó en territorio de Bielorrusia. La razón fue el funcionamiento del sistema de guerra electrónica. Exactamente lo mismo pasa allá, pero Irán ataca las bases de Estados Unidos. Al agresor, como ellos consideran, que atacó a Irán. ¿Qué hay de malo en eso? Todo está bien. Por eso, sí, Israel y Estados Unidos están luchando de un lado e Irán del otro. Y estas fuerzas en guerra están siendo impulsadas por ciertos países de ambos lados. Y, como lo mencionaste, el mundo allá, en Medio Oriente, ahora se ha reconfigurado. Eso también es cierto, pero creo que es algo temporal. Ahí nunca volverá a ser como era antes de este conflicto. El mundo ahí, pues, ya se reconfiguró, no es seguro que se quede así, pero ya no será como era antes de la guerra. Eso también, por cierto, es un problema para el futuro. Siempre, al empezar algo, hay que pensar en lo que vendrá después, en lo que pasará luego. Pues Estados Unidos le dio un golpe a Irán, ¿y qué? Ningún problema, ninguna de las cuestiones que plantearon, ninguna de las tareas que los estadounidenses debían resolver en Irán se ha resuelto. Al contrario. Por eso hay que pensar, especialmente si te metes en otro país, ¿y luego qué? A Irán no se le puede vencer con misiles, son territorios enormes. No se puede vencer a ninguno de estos países solo con misiles. Sí, se puede destruir, se puede golpear, destruir y así sucesivamente, pero se necesita una operación terrestre. Estados Unidos nunca va a lanzar una operación terrestre a gran escala, ni siquiera una pequeña, porque habría miles de estadounidenses muertos.
Estados Unidos no podría tolerar algo así, particularmente en la situación actual que se está experimentando en el país contra el Partido Republicano en el poder. ¿Considera usted que posiblemente Estados Unidos haya cometido un error de carácter fatal al iniciar este conflicto? Cometieron un error fatal. Eso no se debía hacer. ¿Usted qué piensa, Estados Unidos? ¿Ustedes realizaron esto por su propia iniciativa? ¿O acaso algún tipo de aliado externo los empujó a hacerlo? El hecho de que Israel haya involucrado a Estados Unidos en esta guerra es un hecho. Si es un hecho grande o pequeño, no lo sé. El tiempo lo dirá. Pero también es un hecho que Estados Unidos no es un país al que se pueda llevar con una correa corta, ¿sabe? Por eso, no era posible arrastrar a Estados Unidos a este conflicto como si fuera un corderito, si ellos mismos no lo hubieran querido. Ellos pensaban que de esa manera podían resolver cualquier problema por la vía militar. Aquí están los misiles, los lanzamos y todo va a estar bien. No. Por eso sí, Israel provocó a Estados Unidos. Sí, el lobby israelí en Estados Unidos, el lobby judío, es muy poderoso. Eso lo reconocemos. Gente rica y poderosa, ellos influyen. Pero tú eres el presidente. Tus asesores, tus asistentes de seguridad nacional, el ministerio, sea de guerra o de defensa, y así sucesivamente, la Secretaría de Estado, ellos también debieron haber pensado con la cabeza en lo que vendría después. Por eso, decir que Israel, un país que apenas se nota en el mapa político mundial, arrastró a una potencia tan grande, a ese elefante, a esta guerra, sería ridículo e incorrecto. Los estadounidenses querían verse involucrados en esta guerra. Vamos a Regresar de la región de Medio Oriente a nuestra región. Bielorrusia tampoco está en una situación sencilla. En la última semana, ha estado en el centro de atención de los medios, ya que Volodymyr Zelensky declaró que Putin planea un nuevo ataque contra Ucrania desde el territorio de Bielorrusia. Dígame, por favor, ¿el presidente Putin ha discutido esa posibilidad con usted? Sí, hemos hablado de ese tema, pero no en el sentido en que lo discuten los medios de comunicación. Hemos dicho muchas veces que es absolutamente inaceptable que la guerra entre Ucrania y Rusia se traslade al territorio de Bielorrusia. Por varias razones. He mencionado dos razones. Bielorrusia es la primera, lo entendemos. Por eso no queremos pelear. Bielorrusia es muy vulnerable militarmente si Ucrania empieza a atacar a Bielorrusia de la misma manera que ataca a Rusia. Porque Bielorrusia está completamente expuesta para los militares ucranianos. Entendemos perfectamente que nuestros principales objetos de infraestructura vital, de producción y logística, quedarían bajo ataque. Bueno, como ellos mismos dijeron, ya tienen identificados 500 de esos objetivos en el territorio de Bielorrusia. Esa es la primera razón. La segunda razón es que nuestra gente no acepta las guerras. Ya hemos sufrido bastante en la historia y entendemos que muchos de nuestros soldados morirían. ¿Por qué? ¿Para qué tendrían que morir? Y tercero, el frente para Rusia, si atacara Kiev desde el territorio de Bielorrusia, se ampliaría en 1.500 kilómetros de la frontera bielorruso-ucraniana. Nosotros, en colaboración directa con los rusos, y dado el curso actual de la guerra, no seremos capaces de garantizar plenamente la defensa de ese tramo. Considerando que las tropas de la OTAN y de los países que apoyan a Ucrania podrían entrar en territorio ucraniano en un futuro cercano. Y esa guerra tomaría una dimensión totalmente nueva y distinta. Sería una guerra de Bielorrusia y Rusia contra el bloque de la OTAN. Aunque no descarto que esto pueda suceder incluso sin eso. Por eso hay varias otras razones. Humanitarias, nuestras familias. Ayer recibí un informe de nuestra inteligencia sobre el ánimo al otro lado de la frontera ucraniana y sobre el ánimo en Bielorrusia. Ahí todo está entrelazado.
En Ucrania viven familias de bielorrusos. En Bielorrusia, allá en el sur de Bielorrusia, viven familias de ucranianos. Hay familias mixtas allá, emparentados, criaron hijos y vivían normal, pues no había frontera. Los ucranianos venían con nosotros. Los bielorrusos iban libremente a Ucrania. Yo mismo iba allá. Incluso mis raíces ancestrales están por ahí entre Chernigov y Kiev. ¿Entiende qué tan entrelazado está todo? Y una serie de otros factores. Y que se supone que debemos dejar todo eso de lado, olvidarlo y empezar a pelear. No. Así Putin y yo hablamos de esto, ya que el tema ha estado presente en los medios. Y se lo digo sinceramente, puedo decirle palabra por palabra que el presidente de Rusia me dijo, sí, dice, entendemos que la entrada de Bielorrusia de alguna forma en la guerra, en el conflicto, es inaceptable. Eso causaría más daño que beneficio. Siendo honestos al responder a esta pregunta, le diré esto, ustedes, los medios de comunicación, han exagerado un poco este tema. Y bueno, Zelensky le siguió el juego. Incluso empezó a hacer declaraciones en contra de Bielorrusia. Al principio me pregunté, ¿para qué necesita él esto? Porque él entiende, y los militares se lo informan, lo sé con certeza, que no hay ningún peligro por parte de Bielorrusia. Él lo entiende, pero aún así, él hace estas declaraciones. ¿Para qué? Considero que Occidente está empujando a Volodymyr Zelensky a hacer tales declaraciones. Porque los ucranianos no decían antes que Rusia atacaría desde territorio bielorruso o que los bielorrusos atacarían a Ucrania. No lo decían. Los que más se preocupaban eran los europeos. Pero me parece que hubo presión de los países occidentales sobre Zelensky. ¿Y tú por qué te callas? Nosotros hablamos por ti y tú te quedas callado. Y bueno, pues él hizo estas declaraciones torpes y absolutamente innecesarias. Vemos que Zelensky está reforzando la frontera norte, movilizando recursos adicionales hacia allá. ¿Podría ser este su intento de mostrarles a los aliados occidentales que está reaccionando ante una amenaza? No está movilizando recursos allá. Primero lo vimos. Al contrario, cuando este asunto salió en los medios, la guerra de palabras llegó a su punto máximo. Los ucranianos retiraron a unos 40 kilómetros las tropas que tenían allí, que eran principalmente tropas territoriales, es decir, civiles reclutados en su mayoría, las alejaron 40 kilómetros de la frontera. Esas tropas fueron retiradas. Usted dice que las está concentrando. Incluso si él quisiera concentrar algo, no tiene esa posibilidad. Occidente ya se lo está insinuando e incluso se lo dice abiertamente. No necesitas armas, necesitas gente. No tienes suficiente gente en el frente. ¿De dónde podría sacarlos? No puede retirarlos de la zona de combate activo, donde ocurren los enfrentamientos entre rusos y ucranianos. Estos se extienden a lo largo de 1000 kilómetros de frente. Ni de Donbass, ni de Zaporizhia, ni de la dirección de Kharkov o de Lugansk puede sacar tropas para trasladarlas a la frontera bielorrusa. Por eso entendemos quién está contra nosotros. Allí, del otro lado. Son los operadores de maquinaria y obreros de ayer, y no todos saben disparar. ¿Y qué? ¿Vamos a atacarlos con un ejército profesional? Claro que no. Por lo tanto, no puede concentrar nada allí. Incluso creo que, si este conflicto comenzara desde el territorio bielorruso, Ucrania no tendría nada con que oponerse. Aparte de los drones, atacarían nuestros objetivos civiles y nuestras empresas. No tiene gente. Y esta es una de las particularidades de este año. Siempre ha habido escasez de gente en ambos bandos. Los rusos tienen esa escasez. Tal vez no tanto como en Ucrania, pero la hay. Pero este es el tema principal de este conflicto. ¿Tiene Ucrania algo que temer de parte de Bielorrusia?
Absolutamente nada. Absolutamente. Y ellos lo saben. Y los militares lo saben. La gente, el pueblo de Ucrania, lo sabe. Pero debido a ciertas ambiciones políticas, este tema se está caldeando. Ya lo he dicho. ¿Podría ser que la OTAN esté detrás de las provocaciones? ¿O tal vez los aliados europeos de Ucrania están armando este lío? No diré que la OTAN esté armando este lío. Es muy peligroso que la OTAN intervenga ahora en estos procesos en Ucrania. No se debe. Podrían provocar no solo una escalada, sino un conflicto nuclear. Y eso es todo. Eso significaría, como mínimo, el fin de toda Europa o incluso de todo el planeta. Ni siquiera le conviene a los Estados Unidos de América, que supuestamente están lejos, al otro lado del océano. No le conviene a nadie. Por eso no creo que la OTAN, a pesar de estar interesada en este conflicto, esté armando este lío. No, pero naturalmente tienen, sobre todo entre los militares, ese deseo de pelear, de sacar provecho de la guerra. Algunos países se comportan de forma inadecuada, como nuestros vecinos. Se están comportando de una manera totalmente inadecuada. Cuentan con que si estalla una guerra con Rusia y Bielorrusia, los que pelearán serán los alemanes, los franceses o quizá los estadounidenses. Ellos irán en la segunda línea, por lo menos. No pasará. Nadie es tonto. Prefieren pelear mediante otros. Y desde lejos, pero desde lejos no se gana. ¿A alguien le gustaría provocar algún tipo de enfrentamiento dentro del bloque de la OTAN? Pero no creo que sea la opinión general de los líderes de los estados que integran la OTAN. Usted podría, por supuesto, decirme y reprocharme que la última declaración de los tres grandes, Francia, Alemania, el Reino Unido y Zelensky estuvo presente en Londres. Esa declaración de 5 puntos, donde presentan exigencias inaceptables para Rusia. Bueno, sabe, pensé mucho en esos 5 puntos. ¿Por qué los principales países europeos le exigen a Rusia medidas extremas e imposibles de cumplir? Bueno, es lo de siempre. Siempre al inicio de un diálogo, si es lo que quieren, y al parecer los estados europeos ya están inclinados a ello, al inicio de este diálogo en las negociaciones pones la vara muy alta para luego poder ceder un poco. Creo que esa es su postura al inicio de las negociaciones. La postura rusa también es de máximos, ya fue declarada. Pero ahora hay que sentarse a la mesa de negociaciones y acercar estas posturas. Y para acercar posturas, hay que llegar a un compromiso. Si es que queremos terminar con esta guerra, tanto una parte como la otra. Usted dice que ambas partes deben llegar a compromisos. Desde su punto de vista, ¿cómo sería un final exitoso para estas negociaciones? ¿Un acuerdo exitoso? Un acuerdo exitoso solo se dará cuando ambas partes asimilen en sus mentes todas las guerras, los choques y las muertes. Las mentes de quienes toman las decisiones. Si ambas partes se dan cuenta de que esto es un callejón sin salida, no se puede seguir. Lo que sigue es una escalada y la situación será todavía peor. Si esto cala en las mentes de los combatientes y de quienes los apoyan, entonces se podrá alcanzar ese compromiso. ¿Qué pasos concretos se podrían dar para llegar a un compromiso? No quiero, tengo mi punto de vista al respecto, pero no quiero hablar de eso, porque se decidirá en la mesa de negociaciones. Y no seré yo quien lo decida, sino las partes directamente involucradas en este conflicto. Solo sé una cosa, que hoy debemos tomar cualquier medida necesaria para lograr, mediante compromisos, un acuerdo de paz duradero. Al inicio del conflicto, al principio de este conflicto, usted predijo una victoria rápida para Rusia. Incluso habló de forma despectiva sobre Zelensky, llamándolo sinvergüenza.
Pero hace poco, usted planteó la propuesta de iniciar negociaciones. ¿Significa esto que Bielorrusia podría desempeñar el papel de mediador? ¿Está usted dispuesto a actuar como mediador en este conflicto? Y podríamos interpretar que todo esto significa que, indirectamente, se está admitiendo de manera oficial que Ucrania ha tenido un desempeño mucho más exitoso y contundente en este conflicto. ¿De lo que se pensaba en las etapas iniciales de este enfrentamiento? Usted ha mencionado 4 o 5 puntos a los que debo responder. Primero, al principio, por el curso de las hostilidades, no solo yo, sino todo el mundo entendía que la guerra terminaría rápido, con la victoria rusa. Esto se debió principalmente al hecho de que los rusos estaban en Kiev. Estaban en Kiev, habían entrado, especialmente. Esas unidades militares que entraron desde el norte ya estaban en Kiev. Pero luego, ciertos políticos y fuerzas le pidieron a Putin que se detuviera, retirara las tropas de Kiev y firmara un acuerdo de paz. Viendo tal situación y que mucha gente está muriendo y que la guerra, bueno, seamos francos, no va exactamente según el plan que se había trazado, Putin aceptó y retiró sus unidades de vanguardia de Kiev. Recuerden, así fue. Antes de esa retirada, todos entendían que los días de Ucrania estaban contados. Muchos consideran que fue un error de los rusos que, estando en Kiev, retiraran sus unidades militares. Pero es cuestión de enfoques. Algunos lo ven como un error. Yo creo que fueron pasos de los rusos destinados a restaurar la paz entre las partes en conflicto. Pero después de que los rusos retiraran las tropas de Kiev, esa paz no se concretó. Juzguen ustedes mismos quién tiene la razón y quién la culpa en este asunto. Pero nos basamos, y yo también, en hechos objetivos que estaban ocurriendo en el campo de batalla. Si los rusos no se hubieran retirado, supongo, y nuestros militares, representantes del Estado Mayor, creen que si los rusos hubieran continuado la ofensiva en Kiev, no quedaría ni Zelensky ni nadie más. Bueno, una vez más, supongo, esas fuerzas los engañaron. Fue el Vaticano y, sorprendentemente, el lobby judío, los israelíes. Ellos, en nombre de Zelensky, declaraban, ya está, vamos por la paz, aceptamos, bueno, y otros. Por eso me basé en eso. Pero luego la guerra se prolongó. La guerra ya va por su 5º año. Nadie ha logrado sus objetivos. Pero francamente, los rusos en el campo de batalla tienen más éxito y avanzan. Están avanzando. Y si los rusos logran rodear esta aglomeración, como ellos la llaman, y liberar o capturar parte de la región de Donetsk, donde se han atrincherado, y muy bien atrincherado, las tropas de Ucrania. Sus días también estarán contados, porque el núcleo principal de las tropas de las VSU de Ucrania está en esta parte de la región de Donetsk, el Donbass. Por eso sus días estarán contados. Los ucranianos lo entienden. No hay suficiente gente. Las armas, ahí más o menos. Pero operan de manera muy efectiva con drones. Pero los rusos también han alcanzado un nivel muy alto en el combate con sus propios vehículos aéreos no tripulados. Y así es como atacan. No atacan por partes en el frente, sino que Rusia lanza ataques con misiles y drones por toda Ucrania. Y los ucranianos atacan a civiles, monumentos históricos y culturales, ya lo saben, y refinerías de petróleo, empresas. Atacan con drones por toda Rusia hasta los Urales. Así es la guerra ahora. Pero en el frente, paso a paso, metódicamente, los rusos avanzan. Lento, pero avanzan. Diré francamente que los ucranianos a veces se defienden con éxito en el frente, pero no tienen tanto éxito como los rusos. En cuanto a las críticas a Zelensky, bueno, tal vez se me pasó la mano, pero fue una respuesta a sus declaraciones fuera de lugar.
que si tenemos 500 objetivos, que si sabemos dónde está Lukashenko, mañana atacaremos con misiles, con drones. Yo guardé silencio. Incluso todos se sorprendían de que guardara silencio. Bueno, entendía que el hombre está bajo mucha presión. Un joven sin experiencia no es un hombre de armas. Bueno, tal vez algo en su cabeza no funcionó bien. Yo guardé silencio, pero cuando empezaron a amenazarme, me vi obligado a responder. Si Vladimir Alexandrovich se ofendió, le pido disculpas por esas palabras. Tal vez no debí ser tan brusca considerando que, después de todo, está en guerra. Bueno, él debe entender que, como dicen, según el canto, así es el entierro. Por eso hay que ser más cuidadoso y precavido, sobre todo porque él entiende muy bien, y lo recalco, que por parte de Bielorrusia y, en especial, de mi parte, no se deben esperar acciones militares. Desde los primeros días de la guerra le propuse cómo negociar, cómo alcanzar la paz. Y si me hubiera escuchado en aquel entonces, en el 2022, hoy no se hablaría de dónde detenerse en la línea de contacto o de entregar otro 13% del Donbass que los rusos aún no han recuperado. Pero en ese momento no me escuchó. Así que debe calmarse y aceptar esto como un hecho. No hay que provocarme, ni provocar a los bielorrusos, pues aquí hay mucha gente que lo que quiere es la paz. Exactamente igual que él y los ucranianos. La mediación, no la soporto. Porque cuando nuestras relaciones con Occidente se tensaron, hubo muchísimos interesados en ser mediadores, muchísimos. Entonces dije, gracias, pero no, intentaremos llegar a un acuerdo sin mediadores. Por eso, en general, no me gusta para nada la mediación. Desde un punto de vista filosófico, al estar entre la espada y la pared, pueden simplemente triturarte y escupirte. No queremos ser mediadores de ningún tipo. Somos una parte muy interesada, porque la guerra está ocurriendo prácticamente en nuestro patio. La guerra está aquí. No queremos esta guerra porque podríamos sufrir por esta guerra tanto como están sufriendo los ucranianos y los rusos. Y desde el mero principio creí firmemente que este conflicto debía detenerse y que los acuerdos de paz debían ser negociados directamente entre las partes en conflicto. Y luego solo nosotros, los tres pueblos eslavos, tras haberlo acordado, tendríamos la tarea de definir los términos finales de este proceso. Lidiar con las consecuencias, ya lo verán. Ni los estadounidenses ni los europeos van a invertir ahí. Para ellos, esa es una tierra extraña. Por eso debemos superar este conflicto, sentarnos a la mesa de negociaciones los tres. Lukashenko, Putin y Zelensky, y ponernos de acuerdo, detenernos y acordar cómo vamos a superar las consecuencias de este conflicto. Nosotros debemos resolver este asunto. Esto es algo que propuse hace mucho tiempo. Pero veo que esta propuesta no ha desaparecido, no se ha olvidado. Y creo que Vladimir Alexandrovich Zelensky no es una persona tonta. Finalmente lo entenderá. Él y los demás dejarán atrás los rencores, las ambiciones y, ya saben, la muerte de miles y miles de personas. Y empezaremos a negociar. Empezaremos a pensar en cómo evitar que mueran tantas personas más. Para restaurar para los vivos lo que sea posible restaurar. Y dar descanso a los muertos. De todos modos, habrá que hacerlo. Como cristianos, como es nuestra costumbre, y no solo como cristianos. Esto es común en cualquier pueblo que profese cualquier fe. Debemos avanzar en esa dirección. Hemos discutido el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, y esto es lo que vemos en Europa. Ahora se destinan enormes recursos a la militarización, y la producción en el sector militar está creciendo. En algunos países se habla incluso de retomar el servicio militar obligatorio. ¿Es esto un movimiento puramente defensivo? ¿O se trata de una nueva carrera armamentista? Si es así, ¿cómo podría esto afectar a Bielorrusia?
Es una desgracia. Lo ha descrito usted correctamente. Hoy estamos gastando enormes sumas de dinero en la producción de armamento. Llegaremos a la paz. ¿Y luego qué? Las armas pueden quedarse ahí, pero ¿qué hacer con la producción reconvertida? Ya pasamos por esto tras la caída de la Unión Soviética. Se llamó conversión, sobre todo en Rusia. Como resultado, en vez de tanques y armas, fabricaron ollas y utensilios de cocina, algo inaceptable, en empresas de alta tecnología. Y tales empresas pertenecían al sector del complejo militar industrial. Por eso digo, ¿qué pasará después? Se militarizaron. Ahora la economía se sostiene principalmente gracias a esta militarización. Pero hay que pensar, ¿qué vendrá después? De todos modos, llegaremos a la paz. De todos modos, llegaremos al punto en que se necesiten alimentos y ropa, tractores, vehículos civiles, bueno, todo lo necesario para la vida de las personas. Pero no rifles automáticos, ametralladoras, tanques ni aviones. Por lo tanto, este es uno de los temas que bajo ninguna circunstancia debemos olvidar. En cuanto al reclutamiento y el servicio militar obligatorio, hoy es principalmente un tema de Occidente. Nosotros lo tenemos. Para nosotros, así ha sido y así sigue siendo. Reclutamos a todos aquellos que deben servir por su edad. Por lo tanto, para nosotros esto no representa un problema. Tenemos unidades compuestas exclusivamente por oficiales, donde solo sirven soldados por contrato. Hemos abordado esto de manera razonable. No renunciamos al reclutamiento universal, pero introdujimos el servicio por contrato donde es necesario. En algunos lugares se abandonó el servicio militar obligatorio. Pasemos a todos a contrato. Hoy hay que reclutar a otros, a esos que ya no quieren servir. Esto también será un problema para Occidente. Reclutar a todos. Y los que no están sirviendo ahora, que tienen principalmente servicio por contrato, ya no quieren servir. Se van a enfrentar a este problema. De nuevo hay que cambiarle el chip a la gente. Occidente no lo tendrá fácil. Y por último, pregunta cómo están las cosas en Bielorrusia. Ya dije que no nos preocupa eso. Sobre el reclutamiento. Preocupa que no escale ni haya guerra en territorio bielorruso. Hablemos de las relaciones entre Bielorrusia y los Estados Unidos. Vemos que el presidente Trump está tomando medidas para mejorar estas relaciones. Se levantaron algunas sanciones, se están liberando algunos prisioneros. ¿Considera usted que existe la posibilidad real de que Estados Unidos presione a diversas naciones del continente europeo para que ellos también busquen activamente mejorar las relaciones con Bielorrusia? Si los estadounidenses quieren presionar, como usted dijo, presionar o influir en ciertos países europeos, ellos pueden hacerlo. En algunos países ellos sí influyen. Esto también ha estado apareciendo en los medios de comunicación. Para nosotros esto no es tan sustancial. Para nosotros esto no es tan importante. Pero la influencia estadounidense en países vecinos, sería bueno que nos ayudaran a normalizar las relaciones con ellos. No rechazamos ningún tipo de ayuda. Pero quiero que sepa que no solo mantenemos un diálogo con los estadounidenses. Estamos en estrecho contacto, aunque no de forma pública todavía, con representantes de grandes estados europeos. Y debo decirle francamente que los primeros contactos que tuvimos con los círculos oficiales de los estados, esto les sorprenderá, fueron con el Reino Unido. Hace más de 2 años discutimos muchos problemas, incluido el conflicto que hay en Ucrania, y expresé mi punto de vista. Luego me reuní con los nuevos jefes de los departamentos correspondientes del Reino Unido, quienes admitieron que yo tenía razón. Pero en aquel entonces no se siguió el camino que yo propuse para establecer la paz. La situación se complicó más. Yo también advertí entonces que la guerra es algo que puede llevar a consecuencias y resultados impredecibles. Y la guerra puede llevar a un curso completamente ilógico.
Y así sucedió. Por eso estamos en contacto con los europeos e incluso con algunos vecinos. Tomen por ejemplo a Lituania o Polonia y los intercambios de personas que estuvieron involucradas en espionaje y actividades ilegales anticonstitucionales en Bielorrusia. Usted conoce esos intercambios. Antes del intercambio, participaron líderes de varios países. Incluso Donald Trump participó en la negociación. Francamente, fue un lío. Empezamos esto con los estadounidenses. Queremos negociar, pero en igualdad de condiciones. No van a poder darnos órdenes. Estamos dispuestos a hablar con los europeos y lo estamos haciendo. Estamos listos para que los representantes estadounidenses y europeos busquen establecer con nosotros una relación normal, de beneficio mutuo. Cooperación. Ya todos los europeos y estadounidenses entienden que esa cooperación debe existir. Y es más, ya hay avances hacia esa cooperación. Bueno, es necesario que esto continúe. Por eso recalco una vez más, no solo negociamos con los estadounidenses, y no es solo para que ellos, como usted dijo, presionen a los europeos. No estaría mal. No lo niego, pero también mantenemos con los europeos un diálogo. Este diálogo plantea que todos los conflictos, lo bueno y lo malo, están aquí con nosotros, en nuestra casa europea. Bielorrusia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Polonia, nos toca resolver estos problemas. Si los estadounidenses pueden ayudarnos en este asunto, pues se los agradeceremos. Pero esto es en nuestra casa y somos nosotros quienes debemos, ante todo, poner orden en ella. ¿Y por qué apoyo a Trump en su postura sobre Ucrania cuando habla de los europeos? Dice que la guerra está en su casa. ¿Están pensando en cómo detenerla? Ustedes son los que deben pensar primero. No hay que esperar que los estadounidenses vengan a poner todas las piezas en su lugar. En esto apoyo totalmente al presidente de los Estados Unidos de América. ¿Hay planes en el horizonte para una reunión suya con Trump? Yo. No lo niego, sobre todo porque fui invitado a la llamada Cumbre de la Paz. La próxima reunión de este tipo será en otoño. Estoy invitado a esa reunión. Por eso no descarto ese encuentro. Pero, de nuevo, esto es de lo que siempre habla Putin. Antes de reunirse con alguien, especialmente si se trata de jefes de Estado, hay que entender qué resultado se va a obtener. ¿Qué podemos lograr alcanzar, arreglar o incluso resolver al reunirnos con Donald Trump para que todas las personas reciban una respuesta clara? O sea, nos reunimos y luego ¿qué sigue? Sí, puede que no sean acuerdos globales, pero serán acuerdos concretos, incluso basados en compromisos mutuos, para desatar algunos nudos que se han creado en los últimos tiempos entre los dos países. Hacer que nuestras relaciones mejoren. Estamos listos. Tanto estadounidenses como nosotros queremos crear condiciones que sean integrales. No solo, como usted dijo, los presos, los condenados y así sucesivamente. Pero, escuche, eso está a la vista. Tenemos temas relacionados con las embajadas, tenemos temas de carácter económico, financiero. Tenemos muchos temas pendientes. Y estos temas deben estar en un solo paquete. Y como resultado de la reunión de los dos presidentes debe haber, bueno, si no un acuerdo, al menos indicios de una solución a estos temas. Usted mencionó sus buenas relaciones con los países del Golfo Pérsico, y por eso mi pregunta es sobre Arabia Saudita. ¿Cuáles son los planes para fortalecer las relaciones? Sabemos que estas relaciones se están fortaleciendo, especialmente en el ámbito comercial y económico. ¿Cuáles serían los objetivos más próximos que le gustaría alcanzar en estas relaciones? El país en el que usted vive y trabaja podría cooperar muy seriamente con Bielorrusia. ¿Por qué? Porque lo que hay en Bielorrusia no lo tiene Arabia Saudita. Y lo que tiene Arabia Saudita nos falta a nosotros. Arabia Saudita es un país con enormes reservas de recursos financieros. Pero por muy ricos que sean, en el desierto no se puede producir suficiente cantidad de alimentos, ropa y así sucesivamente.
Si ellos invirtieran más en Bielorrusia, si comerciaran en mayor volumen con nosotros, podrían tener más éxito, al menos en lo que respecta a vestir, alimentar a la gente y cosas así. Los sauditas compran muchas cosas fuera de su país por razones objetivas. Eso es precisamente lo que les falta. En segundo lugar, no puedo presumir de que les vendamos demasiado, de que hayamos entrado con nuestras tecnologías, que incluso Arabia Saudita necesita, o de que hayamos avanzado en áreas humanitarias allí. Es más, de todos los países que están ubicados en Oriente, en el Medio Oriente, con quienes menos colaboramos es con Riad. Bueno, probablemente porque no entramos en su zona de intereses como lo hacen otros países. Aparentemente, no contamos con los recursos que deberíamos tener para colaborar estrechamente con ellos. Recientemente propusimos y presentamos nuestras sugerencias para activar esta cooperación en todos los ámbitos, desde la agricultura hasta cuestiones humanitarias, educación, tecnología y así sucesivamente. Vamos avanzando poco a poco, pero debo decir sinceramente y con honestidad que no es como nos gustaría. Y no se trata de nosotros, el asunto es Arabia Saudita. Con los Emiratos, Omán, los países pequeños del Golfo, Bahrein, Kuwait y así sucesivamente, tenemos relaciones más avanzadas, pero podrían ser mejores. Ahora planeamos avanzar seriamente en nuestros intereses, en los intereses del propio Estado. Amal, con los Emiratos tenemos buenas relaciones. Y, por supuesto, con Irán siempre hemos tenido buenas relaciones. Pero nos gustaría que fueran mejores. Hay espacio para avanzar. Y ya tenemos ciertos planes definidos. O sea, existen hojas de ruta. En el corto plazo, hay que terminar este conflicto. Eso también está en nuestros intereses. Estamos listos para avanzar en esa dirección. Me gustaría terminar esta entrevista con una pregunta de carácter global. Ahora estamos presenciando el colapso total del orden mundial basado en reglas. Vemos la política ruidosa de Estados Unidos, vemos el crecimiento de la influencia de China y del sur global en general. ¿De qué manera Bielorrusia se está adaptando a esta situación? ¿Y cree usted realmente que el mundo se ha vuelto más seguro? Lamentablemente, el mundo no se ha vuelto más seguro. Al principio dije que para mí es así, 50 y 50, mitad y mitad, tanto cautela como optimismo, y así sucesivamente. En ese sentido, el mundo no se ha vuelto más seguro, pero tampoco hay que pensar que es una catástrofe, de ninguna manera. Si vemos el mundo de manera realista, hay demasiada palabrería, demasiada guerra informativa, que, afortunadamente, no siempre ni en todas partes se convierte en una guerra caliente. Por eso, no es una catástrofe. En cuanto al aumento del papel y la importancia de China y el sur global, eso es un hecho. Y nosotros no tenemos que adaptarnos a eso. Dios nos llevó a construir una buena relación con China. Después de Rusia, es nuestro segundo aliado. Y hemos hablado de los países del llamado arco lejano. Hay países cercanos, el mercado postsoviético, nuestro espacio postsoviético, Europa, y luego están los países del arco lejano. Estos son precisamente los países del sur global, sobre todo África. Pero no somos un país gigante, la verdad es que no necesitamos mucho. Pero debemos entender claramente, por ejemplo, además de China, luego otros países del sudeste asiático, como Vietnam. Tenemos buenas relaciones con Myanmar, tenemos buenas relaciones con Indonesia. De hecho, pronto haré una visita allá. Se han construido relaciones bastante buenas. Allá vendemos y nuestras tecnologías, ellos las piden. Con el norte de África, Egipto y Libia, siempre hemos tenido buenas relaciones. Con Argelia estamos construyendo buenas relaciones, es decir, con el norte de África. Zimbabue es como la puerta de entrada al sureste de África, la puerta de entrada al continente africano. Recientemente llegamos a un acuerdo con Ghana, comerciamos con ellos.
En el futuro tenemos contratos para fortalecer el comercio, pero esa ya es nuestra puerta de entrada occidental al continente africano. Es decir, ya tenemos cooperación con estos países. Amán nos ayuda a establecer relaciones con Tanzania, con Kenia, tenemos buenas relaciones. O sea, no necesitamos reestructurar nada. Tuvimos suerte, tal vez fue algo intuitivo, pero ya habíamos identificado estos puntos desde hace tiempo. Lo principal ahora es activarnos y colaborar con estos países. Allá nos tienen buena estima, allá nos perciben bien. Estamos trabajando muy activamente en la dirección de la India. Por ahora, no estoy satisfecho con cómo se están desarrollando las relaciones entre Bielorrusia e India. Y eso que los indios nos conocían bien. Bielorrusia formaba parte de la Unión Soviética. Por eso estamos preparados para esto. Por eso, en general, toda esta reorientación nos ayudó a superar con relativo éxito la presión de las sanciones. Por eso nos sentimos tranquilos. Dios quiera que no haya guerra. ¿Usted qué piensa? ¿Tal vez otros países deberían aprender de Bielorrusia cómo adaptarse a la nueva realidad? Estamos abiertos a eso. Para eso estamos abiertos. Si sabemos hacer algo, estamos listos para ofrecer esos servicios. Por ejemplo, en África. Allá nos esperan y nos reciben con gusto. ¿Por qué? Porque no vamos allá como colonizadores ni vamos con la idea, ante todo, de Bielorrusia, como algunos, sobre todo Estados Unidos. Nosotros vamos a África y pensamos, ante todo, en Zimbabue, ante todo en Ghana, Argelia, ante todo en África. Y no solo comerciamos con ellos, llevando nuestra maquinaria allá, también les transferimos nuestras tecnologías. Y lo más importante, capacitamos a su gente. Aquí está la maquinaria, aquí están las tecnologías, mándenos a su gente y nosotros los vamos a capacitar. Nuestros especialistas van allá y capacitan a esa gente en el lugar. Con esa filosofía vamos a África y ellos nos reciben muy bien. Señor presidente, muchas gracias por tomarse el tiempo y discutir con nosotros una gama tan amplia de temas. Muchas gracias por platicar un momento con nosotros. Ha sido un verdadero placer. No es mi mérito, el espectro es suyo. Usted la definió así.